Hubo una época en que la Tierra no era hogar de ciudades ni imperios, ni siquiera de aldeas o caminos. Era un mundo primitivo, salvaje y profundamente indiferente a la existencia humana. Hace 300.000 años, nuestros antepasados caminaban sobre un planeta hostil, gobernado por fuerzas de la naturaleza incontrolables, criaturas imponentes y climas implacables. Sobrevivir no era una elección, sino una urgencia diaria que exigía cada gramo de ingenio, resistencia y adaptación. Este es un viaje hacia ese pasado profundo, donde el ser humano aún no era amo del fuego ni arquitecto de refugios duraderos, un tiempo en que cada noche podía ser la última. Antes de adentrarte en esta travesía al corazón de la prehistoria, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios qué crees que fue lo más difícil para los humanos de aquella era: el frío, los depredadores o la soledad absoluta del mundo. A 300.000 años de distancia, no existen libros escritos por manos humanas que nos cuenten cómo fue realmente vivir entonces. Pero los huesos enterrados bajo capas de sedimentos, las herramientas rudimentarias de piedra, las huellas fosilizadas y los restos de antiguos campamentos nos hablan con una voz tan antigua como la historia misma. La ciencia ha hecho posible reconstruir parte de este paisaje olvidado, y lo que descubrimos es al mismo tiempo aterrador y fascinante. Nuestros antepasados no vivían en un solo lugar. Eran nómadas, eternos caminantes, moviéndose sin cesar en busca de agua, alimento y refugio. África era entonces el epicentro de la vida humana. Los primeros Homo sapiens empezaban a distinguirse entre otras especies humanas como el Homo heidelbergensis o el Homo erectus. No eran los únicos, pero sí mostraban señales de una inteligencia emergente que los diferenciaría con el tiempo. Capacidad para fabricar herramientas más sofisticadas, organización rudimentaria en grupos y una creciente relación simbiótica con su entorno. Los días estaban dictados por el sol y las estaciones. La caza requería sigilo, cooperación y valentía. No existían armas de largo alcance ni trampas complejas. Solo lanzas talladas con precisión, piedras afiladas y la voluntad de no morir de hambre. Las presas eran animales que hoy apenas imaginamos: elefantes antiguos, rinocerontes lanudos, bisontes salvajes. Cazar uno de ellos significaba alimento para días, pero también riesgo de muerte instantánea si algo salía mal. Las noches, sin embargo, eran aún más peligrosas. Cuando el fuego no era una certeza, sino un milagro incierto, los humanos temían a la oscuridad. No era una cuestión de miedo psicológico, sino una amenaza tangible. Felinos nocturnos, hienas gigantes, lobos ancestrales merodeaban cerca de los campamentos, guiados por el olor a carne fresca. La única defensa era el grupo: dormir juntos, vigilar por turnos, proteger a los más débiles. La comunicación era limitada, pero no inexistente. A través de gestos, sonidos guturales y expresiones faciales, los humanos lograban coordinar acciones, alertar sobre peligros o planificar una cacería. No hablaban como nosotros, pero su necesidad de conexión era tan real como la nuestra. La cooperación fue, desde el principio, una estrategia de supervivencia tan vital como el uso de herramientas. La relación con la naturaleza era de total dependencia. No había dominio del entorno. El ser humano no era un conquistador, sino un visitante frágil. El clima podía cambiar súbitamente. Una sequía prolongada obligaba al grupo a desplazarse cientos de kilómetros. Una tormenta repentina podía destruir un refugio improvisado. No existía el concepto de estabilidad, solo el movimiento constante como única certeza. El uso del fuego, aunque ya conocido en algunas regiones, aún no era controlado por todos. Encender una llama podía requerir mucho tiempo, técnica y condiciones ideales. Pero una vez logrado, el fuego no solo servía para cocinar, era fuente de calor, protección contra animales salvajes y punto de reunión social. Alrededor de las llamas nacieron los primeros intentos de cohesión grupal, donde tal vez surgieron los primeros símbolos, las primeras ideas que más tarde se convertirían en mitos. En este contexto, los niños eran cuidados por todos. No existía la familia nuclear como la entendemos hoy. Los grupos funcionaban como unidades colectivas,
donde la supervivencia del más joven era responsabilidad de muchos. La pérdida de un solo miembro debilitaba al grupo entero. Por eso, cada nacimiento era una victoria y cada muerte una herida profunda que el tiempo rara vez sanaba. Pero no todo era violencia o miedo. También había momentos de pausa, contemplación y aprendizaje. Observar el comportamiento de los animales, entender los ciclos de las estaciones, memorizar rutas seguras, descubrir qué plantas eran comestibles y cuáles eran veneno. Ese conocimiento era oro puro en tiempos donde un error podía costar la vida. Algunos restos arqueológicos muestran señales de enterramientos rudimentarios, lo que sugiere una forma primitiva de respeto por los muertos. No era religión como la entendemos hoy, pero sí un indicio de que nuestros antepasados comenzaban a ver más allá del instante. Tal vez intuían que había algo más después de la vida, o al menos que la muerte merecía un acto de silencio, una despedida. La piel de los humanos estaba expuesta a los elementos. No existía ropa como tal, solo pieles de animales rudimentariamente trabajadas para protegerse del frío o cubrir las partes más sensibles. Las manos, sin embargo, eran la gran herramienta. Con ellas se tallaban piedras, se cortaba carne, se construían refugios temporales con ramas y hojas. El cerebro humano ya mostraba señales de complejidad creciente, y con él una mayor capacidad para anticipar, recordar y aprender. Y en medio de esa rutina brutal de caza, recolección, desplazamientos y peligros constantes, se gestaba algo que cambiaría para siempre la historia del mundo: la conciencia, no solo de uno mismo, sino del otro, del grupo, del tiempo, del espacio. El ser humano empezaba a entender que sobrevivir no era suficiente, que había algo más, algo que no podía ser cazado ni cocinado, pero que comenzaba a latir en el fondo de cada noche, entre el crepitar del fuego y el susurro del viento prehistórico. A medida que la conciencia humana despertaba en medio de un mundo hostil, también lo hacía la necesidad de preservar la memoria. No existía la escritura ni los números, pero la mente humana comenzó a registrar patrones: el paso de las estaciones, los comportamientos de los animales, la ubicación de ciertas cuevas o fuentes de agua. Estos recuerdos no se almacenaban en libros, sino en la palabra hablada, en la repetición oral y tal vez en los primeros símbolos grabados en piedra o madera. La cultura, en su forma más elemental, estaba naciendo. Los grupos humanos que habitaban distintas regiones de África y luego comenzaron su lenta expansión hacia Eurasia se enfrentaban a una geografía cambiante. En algunos lugares, los bosques densos ofrecían refugio pero ocultaban depredadores invisibles. En otros, las llanuras abiertas facilitaban la visibilidad, pero también exponían a los humanos a la caza de bestias más rápidas y fuertes. El entorno dictaba las reglas, y los humanos aprendían a base de errores y pérdidas cómo obedecerlas para sobrevivir. Durante este tiempo, los cazadores-recolectores desarrollaban un conocimiento casi instintivo del entorno natural. Sabían leer las huellas en el suelo, interpretar el vuelo de las aves, identificar señales sutiles en las nubes o en el comportamiento de los animales. Este saber no era transmitido en escuelas, sino en el vivir diario, en la observación constante. El aprendiz no era un niño sentado frente a un maestro, sino un joven que debía seguir al anciano en silencio, mirando con atención cómo se tallaba una herramienta o se preparaba una trampa con hojas y ramas. Las herramientas eran una extensión del cuerpo. Al principio, piedras afiladas por percusión servían para cortar carne o romper huesos. Más adelante, aparecieron hachas de mano más sofisticadas, puntas de lanza, raspadores. Cada objeto requería paciencia, técnica y una comprensión intuitiva del material. No cualquier piedra servía. Debía tener la dureza adecuada, la forma correcta. Los humanos comenzaron a seleccionar lugares específicos donde encontrar estos materiales, creando rutas de acceso, aunque aún no lo sabían. La organización social seguía siendo pequeña, basada en clanes o grupos familiares reducidos. La autoridad no se ejercía por la fuerza, sino por el conocimiento y la experiencia. Los ancianos eran memoria viva del grupo, y aunque el mundo prehistórico no era indulgente con la vejez, quienes lograban sobrevivir más allá de la juventud eran respetados por su sabiduría. No existían jerarquías rígidas, pero sí reconocimiento
hacia quienes sabían más, los que encontraban agua en época de sequía, los que podían rastrear animales, los que sabían curar una herida. Enfermar era una sentencia incierta. No existían antibióticos ni medicina estructurada. Sin embargo, se han hallado restos de plantas medicinales junto a esqueletos humanos antiguos, lo que sugiere un uso rudimentario del conocimiento botánico. Algunas raíces aliviaban el dolor, otras ayudaban a reducir la fiebre o a detener infecciones leves. La capacidad de identificar estos recursos y compartir ese saber era vital para la supervivencia del grupo. En ciertos sitios arqueológicos se han descubierto restos humanos con fracturas que, sorprendentemente, muestran signos de haber sanado. Esto implica que el grupo cuidó de esa persona herida, la protegió, le proporcionó alimento mientras se recuperaba. Este comportamiento rompe con la idea de una prehistoria únicamente violenta y salvaje. También había espacio para la compasión, para la empatía primitiva que más tarde se convertiría en la base de las sociedades humanas. Las migraciones eran inevitables. Cuando los recursos se agotaban, el grupo debía moverse. Estas migraciones no eran planificadas con mapas ni rutas definidas. Se basaban en el instinto, la memoria del paisaje y a veces la desesperación. Cruzar territorios desconocidos implicaba encuentros con otros grupos humanos. Algunos eran amistosos, dispuestos al intercambio o la cooperación temporal. Otros eran territoriales, hostiles. Los conflictos podían surgir por el acceso al agua, la caza o el simple temor al extraño. Pero también existían intercambios culturales. Una herramienta más eficiente podía ser copiada, una técnica de caza observada y replicada. Así, el conocimiento no solo se transmitía de generación en generación, sino también entre grupos distintos. Aunque rudimentaria, esta red de conexiones tejía los primeros hilos de una humanidad interconectada. La reproducción y el cuidado de los recién nacidos requerían un entorno de relativa seguridad. No había partos asistidos y el riesgo de morir durante el nacimiento era alto tanto para la madre como para el bebé. Por ello, cada vida nueva era un evento trascendental. El grupo entero se adaptaba a la presencia de un infante, ajustando su ritmo de movimiento, protegiendo al más indefenso con un cuidado colectivo que hoy podríamos llamar instinto comunitario. El arte aún no había florecido del todo, pero sus primeras señales ya empezaban a brotar. Algunos objetos encontrados, aparentemente sin utilidad práctica, podrían haber tenido un valor simbólico. Piedras pintadas, huesos tallados, marcas repetidas en superficies rocosas, podrían haber sido los primeros intentos de representación, de contar sin palabras lo que se vivía, se temía o se deseaba. La espiritualidad, si bien en estado embrionario, no puede ser descartada. El ser humano, al enfrentar la muerte repetidamente, seguramente se preguntó, aunque sin palabras, sobre el sentido de la existencia. Algunos entierros muestran indicios de haber sido preparados con cierto cuidado, el cuerpo colocado en una posición específica, tal vez acompañado por objetos. Esto podría indicar una forma de ritual, un primer intento de otorgar significado al fin de la vida, una chispa que más tarde se convertiría en religión. El fuego, cuando estaba presente, se convertía en el corazón del campamento. Alrededor de él no solo se cocinaba, sino que se transmitía conocimiento. Se planeaban expediciones y se reforzaban vínculos. La danza, los cantos guturales, los gritos y silencios cargados de emoción eran parte de esa comunión nocturna que unía al grupo. Aunque la historia no los registró con tinta, esos momentos fueron el germen de la cultura oral, de los mitos, del pensamiento narrativo. Y mientras el mundo cambiaba lentamente, con glaciares avanzando en el norte y selvas expandiéndose en el sur, el ser humano seguía adelante. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero era el más adaptativo. Podía improvisar, aprender del error, cambiar de estrategia. Esa capacidad invisible a simple vista sería su mayor ventaja evolutiva, porque en un mundo donde todo podía transformarse de un día para otro, sobrevivir significaba cambiar junto con el entorno. Y eso, los humanos ya empezaban a hacerlo. Con el paso de los milenios, la adaptabilidad del ser humano comenzó a redefinir el equilibrio de poder en la cadena de la vida. Lo que antes era una lucha constante por evitar ser cazado,
se transformó lentamente en la habilidad para convertirse en el cazador dominante. Esta transición no ocurrió de forma abrupta ni fue garantizada. Fue el resultado de incontables generaciones observando, fallando, probando nuevas formas de enfrentar lo imprevisible. Los grupos humanos que dominaron el fuego lograron algo revolucionario. No solo podían cocinar sus alimentos, haciéndolos más digestivos y seguros, sino que también podían expandirse hacia regiones más frías, donde otras especies no sobrevivían. El calor, la luz y la protección del fuego permitían a los humanos habitar cuevas y regiones antes impensables. En torno a las llamas, se organizaban las primeras formas de vida comunal, donde la noche no era sinónimo de indefensión, sino de recogimiento y estrategia. La caza, por su parte, evolucionó desde una actividad instintiva hasta un arte meticuloso. No bastaba con correr tras un animal, se requería estudiar sus patrones, conocer los senderos que usaba, entender su comportamiento. Algunos grupos desarrollaron técnicas de caza colectiva, rodeando presas o guiándolas hacia trampas. La cooperación se volvió fundamental. Aquellos que cazaban juntos y compartían los recursos aseguraban no solo su sustento, sino también su permanencia en el grupo. De estos hábitos emergieron roles específicos. Algunos eran más hábiles tallando herramientas, otros detectando huellas. Algunos destacaban en la recolección de plantas o en el cuidado de los más pequeños. Esta división rudimentaria del trabajo sentó las bases para formas más complejas de organización social. Aunque la supervivencia seguía siendo la prioridad, los vínculos entre los miembros del grupo comenzaban a estrecharse en torno a funciones complementarias. Con el paso del tiempo, ciertas regiones comenzaron a mostrar concentraciones más estables de población. Esto no significa aún asentamientos, pero sí puntos clave en rutas migratorias, cuevas con acceso a agua, refugios protegidos del clima, zonas ricas en caza. En estos lugares se desarrollaban relaciones entre distintos grupos. El intercambio, aunque limitado, se volvía cada vez más importante. Herramientas a cambio de pieles, fuego por información, técnicas por alimentos. La colaboración, incluso entre grupos distintos, ofrecía mayores probabilidades de sobrevivir. La comunicación, aunque aún sin lenguaje estructurado como lo conocemos, evolucionaba. Los gestos, los sonidos guturales, los signos dibujados en el suelo o tallados en la roca, constituían un sistema complejo de símbolos compartidos. A través de ellos, era posible transmitir alertas, coordinar movimientos, enseñar técnicas. La capacidad de representar ideas, aunque de forma simple, era un salto monumental en la evolución cognitiva humana. Los paisajes también cambiaban. Algunos grupos humanos se enfrentaban al avance de los glaciares, lo que obligaba a desplazarse. Otros convivían con selvas densas, donde el peligro no provenía del frío, sino de la humedad, los insectos y las bestias silenciosas. En todos los casos, la capacidad de leer el entorno, de adaptar las herramientas y las estrategias a cada clima, era decisiva. La alimentación era diversa y dependía del lugar. En zonas de bosque, los frutos, raíces y pequeños animales constituían la dieta básica. En las llanuras, la carne de grandes mamíferos era codiciada, aunque difícil de obtener. En algunos casos, los humanos se convirtieron en carroñeros oportunistas, esperando que otros depredadores terminaran su banquete para entonces acercarse. Esta práctica, riesgosa y humillante, fue parte de la realidad de muchos grupos durante largos periodos. Los conflictos con otras especies eran constantes. Leones de las cavernas, tigres dientes de sable, hienas gigantes. El ser humano no era el único con hambre ni con estrategias. En ocasiones, los enfrentamientos eran inevitables y el resultado incierto. A veces, los humanos vencían, otras veces eran eliminados. La prehistoria fue también una historia de pérdidas, de linajes que no sobrevivieron, de rutas extinguidas antes de dejar rastro. Cada fósil hallado hoy es apenas un fragmento de ese gran rompecabezas. Sin embargo, también hubo momentos de ingenio inesperado. Algunos grupos comenzaron a usar trampas con zanjas ocultas o empujaban animales hacia acantilados para obtener carne sin entrar en combate directo. Estos métodos requerían no solo fuerza, sino planificación, trabajo en equipo
y una comprensión cada vez más refinada del comportamiento animal. Era una casa inteligente, producto de siglos de observación y aprendizaje colectivo. Con el desarrollo de estas prácticas surgió un cambio importante: el tiempo. Ya no se vivía solamente en el presente inmediato. Los grupos humanos comenzaron a pensar en el mañana, conservar carne, guardar semillas, fabricar herramientas con anticipación. Esta capacidad de anticiparse, de imaginar el futuro, aunque fuera apenas el próximo día, es uno de los signos más claros del pensamiento simbólico. Los humanos, por primera vez, actuaban no solo para sobrevivir ahora, sino para sobrevivir después. Las mujeres, lejos de ocupar un rol pasivo, eran protagonistas en estas sociedades. Muchas eran recolectoras expertas, conocedoras de plantas medicinales, responsables de la transmisión del conocimiento. También participaban en la caza, el procesamiento de alimentos y el cuidado de las herramientas. La división del trabajo no respondía aún a patrones rígidos de género, sino a habilidades, edad y necesidades específicas del grupo. La muerte era una constante, y con ella el miedo, pero también el respeto. Algunos restos hallados muestran signos de haber sido enterrados con cuidado, incluso con flores u objetos cercanos. Aunque no podamos conocer con certeza su significado, es posible que estos actos fueran expresiones tempranas de duelo, de memoria o incluso de una vaga noción de trascendencia. La vida no terminaba en el cuerpo, al menos no para quienes quedaban atrás. Las estaciones marcaban ciclos duros. El invierno traía escasez, enfermedades, frío extremo. El verano, sequía y exposición. Cada estación obligaba al grupo a cambiar, a adaptarse. Se desarrollaron calendarios naturales, no escritos, pero memorizados. Cuándo migraban ciertos animales, cuándo brotaban los frutos, cuándo era seguro cruzar un río. Esta sabiduría acumulada, mantenida por la tradición oral, era uno de los tesoros más valiosos del grupo. A pesar de todo, la humanidad persistía. Las huellas que dejaron en cuevas, las herramientas abandonadas, los huesos encontrados siglos después, hablan de una lucha silenciosa, pero decidida. No había certeza alguna de éxito, y sin embargo, continuaban. El hambre, la enfermedad, el exilio, todo podía destruirlos. Pero algo en ellos, una chispa, un impulso inextinguible, los empujaba siempre hacia adelante. Y fue ese impulso el que, poco a poco, comenzó a esbozar lo que un día sería la civilización. La aparición del pensamiento simbólico marcó una frontera definitiva entre el instinto puro y la conciencia en expansión. Fue como si, en medio del caos natural, surgiera una nueva herramienta tan poderosa como el fuego o la lanza, la imaginación. En diversas regiones, casi al mismo tiempo, empezaron a surgir señales de que el ser humano ya no solo actuaba para sobrevivir, sino también para representar el mundo. En las paredes de las cuevas, manos impregnadas de pigmento rojo, amarillo y negro dejaron su huella. Escenas de caza, animales míticos, figuras humanas con proporciones alteradas, símbolos repetidos una y otra vez. Estas expresiones no eran simples decoraciones. Eran intentos de codificar el entorno, de contar historias, de invocar algo más allá de lo visible. Lo invisible comenzaba a formar parte de la experiencia humana. Los pigmentos eran extraídos de minerales, plantas, carbón, mezclados con grasa animal o saliva. Las pinturas no se improvisaban, eran obras cuidadosamente ejecutadas, probablemente bajo rituales. Algunas cuevas están ubicadas en lugares difíciles de acceder, lo que sugiere un propósito ceremonial. Aquellos lugares oscuros, silenciosos y húmedos se transformaban en templos primitivos, donde el arte era también magia, y donde cada trazo podía ser una oración, una invocación, una advertencia. Mientras tanto, la tecnología lítica seguía desarrollándose. Las herramientas se volvieron más refinadas. Las hachas eran talladas con mayor simetría, las puntas de lanza más afiladas, y comenzaron a aparecer los primeros indicios del uso de hueso y marfil para fabricar utensilios. Algunos grupos incluso empezaron a perforar pequeñas cuentas para colgantes, probablemente usados como amuletos o señales de pertenencia. La estética y la utilidad comenzaban a mezclarse. La organización social se volvía más compleja. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de proteger un legado.
Los grupos se constituían en torno a líderes no necesariamente por su fuerza física, sino por su conocimiento del entorno, por su capacidad de prever tormentas, de leer rastros, de recordar historias del pasado. Se podría decir que surgían los primeros sabios, los ancestros de los chamanes, los guardianes de la memoria colectiva. Con la estabilización del clima tras el final de la última gran glaciación, hace unos 12.000 años, muchos grupos comenzaron a experimentar con un cambio radical: dejar de moverse. El sedentarismo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, impulsado por la observación de la naturaleza. Las semillas que caían cerca de los campamentos germinaban. Algunos animales, como las cabras salvajes o los jabalíes, podían ser mantenidos cerca. Lo que era una oportunidad se convirtió en experimento. Lo que era experimento se convirtió en cambio irreversible. Así nació la agricultura. Cultivar significaba asumir riesgos distintos. La tierra podía no dar fruto, las plagas podían arrasar los brotes, el clima impredecible podía arruinar meses de trabajo, pero también ofrecía una ventaja nunca antes conocida: excedente. Por primera vez en su historia, el ser humano tenía más de lo que necesitaba para ese día, y con ello nació el concepto de propiedad, de acumulación, de desigualdad. Donde antes todos compartían porque no había opción, ahora algunos empezaban a almacenar. Los graneros, las vasijas llenas de grano, los corrales, eran signos de poder. El que tenía más podía intercambiar, negociar, controlar. Esto no solo transformó la economía de la subsistencia, sino también las relaciones humanas. Surgieron las jerarquías, los clanes dominantes, los conflictos internos. Sin embargo, también nacieron las primeras aldeas, con viviendas de barro, madera y piedra, organizadas en torno a fuentes de agua. La comunidad pasó de ser móvil a estar anclada. Se desarrollaron roles fijos: agricultores, pastores, tejedores, constructores. Los niños crecían en el mismo lugar donde nacían. Los ancianos morían rodeados de los suyos. El tiempo se volvió cíclico: siembra, espera, cosecha, agradecimiento. Los rituales agrícolas se volvieron esenciales: bailes, cantos, ofrendas. Se buscaba agradar a las fuerzas invisibles que decidían el éxito o fracaso de la cosecha. Lo divino se integró al cotidiano. Los cielos eran observados con detenimiento. Los ciclos lunares, las posiciones del sol, las lluvias, todo se interpretaba como señales. Así comenzó la astronomía rudimentaria. En ciertos lugares como el Creciente Fértil, una región que incluye partes de los actuales Irak, Siria, Líbano y Turquía, este proceso se intensificó. Se domesticaron cereales como el trigo y la cebada, y animales como las ovejas y los bueyes. Surgieron asentamientos permanentes como Çatalhöyük, con viviendas interconectadas, sin calles, donde los habitantes caminaban por los techos. En estas comunidades se encontraron los primeros altares, figuras de fertilidad, entierros rituales. La vida y la muerte se entrelazaban en una danza cada vez más simbólica. La construcción de las primeras estructuras monumentales también comenzó. Lugares como Göbekli Tepe, con enormes pilares de piedra tallados con figuras de animales, preceden incluso a la invención de la escritura o la rueda. ¿Qué motivó a estas sociedades a movilizar tantos recursos para construir templos? ¿Qué visión del mundo las impulsaba? Aún no lo sabemos con certeza, pero todo indica que lo espiritual, lo social y lo cotidiano ya no podían separarse. A medida que las aldeas crecían, también lo hacían los conflictos. Las disputas por tierras fértiles, por acceso al agua, por ganado robado se volvieron comunes. Los grupos humanos aprendieron a defenderse, a levantar murallas, a organizar guardias. Surgieron los guerreros, y con ellos las primeras formas de violencia organizada. La guerra, nacida como respuesta a la escasez y la competencia, se convirtió en una parte más de la historia humana. Pero no todo era conflicto. También hubo avances en medicina primitiva. A partir del conocimiento ancestral de plantas, algunos individuos comenzaron a ser reconocidos como curanderos. Las heridas eran tratadas con barro, miel o resina. Se utilizaban infusiones para calmar el dolor. Se practicaban trepanaciones craneanas, como muestran restos hallados en distintas partes del mundo.
con fines aún debatidos. La ciencia, aún envuelta en misticismo, comenzaba a abrirse paso. Con estas transformaciones, el ser humano ya no era el mismo que había recorrido las sabanas africanas 300.000 años atrás. Ahora era un constructor de mundos, un domesticador de la naturaleza, un narrador de mitos. Sus logros eran inmensos, pero también lo eran sus contradicciones. Donde había cooperación, también había control. Donde había ritual, también había dominación. La prehistoria se acercaba a su fin, pero los desafíos apenas comenzaban. El lenguaje, que alguna vez fue apenas un eco gutural en la garganta de un ancestro, ahora se había convertido en una herramienta compleja, no solo para nombrar cosas, sino para explicar lo inexplicable, para transmitir sueños, advertencias, esperanzas. Las palabras tejían la historia, creaban la identidad del grupo, guiaban las decisiones. La tradición oral se convirtió en el puente entre generaciones, y fue ese lenguaje el que algún día escribiría las primeras palabras en piedra. Las palabras esculpidas en piedra no fueron el inicio de la historia, sino la culminación de un proceso milenario. Antes de los jeroglíficos, antes de las tablillas de arcilla y los pergaminos, la memoria humana había sido un río oral que atravesaba generaciones. Las historias contadas junto al fuego eran la escuela, el templo y la ley. Pero con la escritura, algo cambió para siempre. La historia dejó de depender de la memoria. El pensamiento comenzó a fijarse, a acumularse, a evolucionar más allá del tiempo. A medida que las aldeas se expandieron, se transformaron en pueblos y luego en las primeras proto-ciudades. Las necesidades crecieron. Era necesario administrar cosechas, registrar nacimientos, medir terrenos, calcular el paso del tiempo, organizar los tributos. Así nacieron los primeros sistemas de notación. En Mesopotamia, los sumerios utilizaron la escritura cuneiforme. En Egipto, los jeroglíficos adornaban templos y tumbas. La humanidad estaba entrando en una nueva era, pero las huellas de la prehistoria seguían vivas bajo la superficie. En este punto, el ser humano ya había domesticado no solo animales, sino también su entorno. Los ríos eran desviados, los campos sembrados con precisión matemática, los caminos trazados para el comercio. El intercambio de bienes entre comunidades distantes revelaba un nivel de organización impensable siglos antes. El trueque dio paso a formas primitivas de economía más complejas. El poder no solo se medía por la fuerza bruta, sino por la capacidad de administrar, convencer, gobernar. Y con el poder vino el mito. Las antiguas civilizaciones no separaban lo divino de lo natural. El sol no era una estrella distante, era un dios. La lluvia no era un fenómeno climático, era una bendición o un castigo. Los relámpagos eran señales del más allá. Las montañas eran moradas de espíritus. Cada aspecto del entorno tenía un alma, un propósito, un mensaje. Los primeros sacerdotes y sacerdotisas fueron intérpretes del cielo. Su función era mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Estas creencias no eran meros caprichos. Servían para explicar lo inexplicable, para calmar el miedo ante la muerte, para justificar las reglas sociales. ¿Por qué unos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué una tribu domina a otra? ¿Por qué debemos obedecer a quien lleva una corona o una máscara? El mito era, en muchos sentidos, la primera forma de ideología. No obstante, la espiritualidad no era únicamente un instrumento de poder. También ofrecía consuelo, sentido, pertenencia. Las ceremonias de paso, los rituales funerarios, las fiestas agrícolas, todo contribuía a fortalecer la identidad colectiva. Al enterrar a sus muertos con objetos, flores o alimentos, los antiguos daban un paso más allá de la supervivencia. Mostraban compasión, esperanza, fe. Pero la historia de la humanidad no avanza en línea recta. Por cada avance hay una caída. Por cada descubrimiento una amenaza. A medida que las comunidades crecían, también lo hacían los conflictos. Las guerras ya no eran simples escaramuzas entre clanes, eran campañas organizadas, con ejércitos, estrategias, armas especializadas. El bronce, mezcla de cobre y estaño, dio lugar a espadas más resistentes, a escudos más duraderos, a lanzas más mortales. Las primeras fortalezas se alzaron en lo alto de colinas, protegidas por muros imponentes.
La arquitectura dejó de ser solo funcional para volverse símbolo de poder. Palacios, templos, tumbas monumentales. Cada piedra era una declaración de dominio sobre la tierra y sobre los demás. La desigualdad se hizo estructural. Los reyes afirmaban descender de los dioses. La ley se inscribía en piedra, inmutable, absoluta. Sin embargo, incluso en medio de la opresión, la creatividad florecía. Las primeras escuelas formaban escribas, astrónomos, médicos, ingenieros. La ciencia nacía envuelta en religión, pero con una lógica propia. Se observaban los astros, se calculaban eclipses, se diseñaban calendarios, se construían canales de irrigación con precisión milimétrica. La humanidad ya no era un juguete de la naturaleza, comenzaba a entender sus mecanismos. Aún así, la vida cotidiana seguía siendo difícil. Las enfermedades, la pobreza, el trabajo extenuante eran moneda común. La mayoría vivía al margen de los templos y palacios, en chozas de barro, trabajando los campos desde el amanecer hasta la noche. Pero incluso allí, en lo más humilde, persistía una fuerza indestructible: la comunidad, las redes de ayuda, las celebraciones colectivas, las historias contadas por los abuelos mantenían viva una llama que ninguna tiranía podía apagar. Los antiguos sabían que la supervivencia no dependía solo de la fuerza individual, sino del tejido invisible que unía a las personas. Compartir, cuidar, recordar, a través de estas acciones, transmitían no solo conocimiento, sino también humanidad. Esa fue la gran herencia de los tiempos prehistóricos. No solo la invención de herramientas o técnicas, sino la creación de vínculos que daban sentido a la existencia. En América, África, Asia, Europa y Oceanía, los procesos fueron diversos, pero compartían un patrón profundo. En cada rincón del planeta, los humanos buscaron adaptarse, prosperar, trascender. Algunas culturas alcanzaron niveles de sofisticación sorprendentes. En el actual Perú, por ejemplo, la civilización caral construyó templos y centros urbanos hace más de 5.000 años, sin haber conocido aún la cerámica. En África subsahariana, los Nok desarrollaron esculturas de terracota antes de que otras regiones descubrieran el hierro. La diversidad de caminos no niega la unidad del impulso humano. Desde los primeros pasos fuera de África hasta los asentamientos en los polos, todo revela una misma constante: la capacidad de imaginar, de transformar, de resistir. Incluso frente a catástrofes naturales, epidemias o guerras, el ser humano regresaba, reconstruía, reinventaba, como si la memoria de millones de años de lucha estuviera grabada en sus huesos. Y mientras los primeros imperios nacían y caían, mientras las fronteras eran trazadas con sangre, una pregunta persistía en lo profundo de la conciencia humana: ¿quiénes somos? Las respuestas eran múltiples: hijos de dioses, guardianes del orden, amos de la tierra. Pero ninguna bastaba. Había un vacío, una búsqueda, una inquietud. Lo que había comenzado como instinto de supervivencia, ahora se convertía en necesidad de sentido. Las grandes religiones surgirían siglos después, las filosofías también, pero ya en la prehistoria estaban plantadas las semillas. El ser humano se había transformado de presa en cazador, de nómada en agricultor, de artesano en constructor de ciudades, pero aún no había descubierto la dimensión más profunda de sí mismo: la autoconciencia plena, la reflexión sobre su lugar en el cosmos. Y ese momento, cuando finalmente comenzamos a escribir sobre nosotros mismos, no solo para contar lo que hacíamos, sino para preguntar por qué lo hacíamos, marcaría el fin de la prehistoria y el inicio de otra era. Una era que, aunque separada por miles de años, aún resuena en cada uno de nosotros, porque en nuestras dudas, en nuestros miedos, en nuestras esperanzas, sigue latiendo el eco de aquellos que, hace 0 años, se enfrentaron a un mundo salvaje con nada más que sus manos, su ingenio y su fe en el mañana. Los ecos del pasado no mueren, solo se transforman. Mientras las civilizaciones emergían con sus templos y ejércitos, aún subsistían en los márgenes los descendientes de aquellos antiguos nómadas que no habían abrazado del todo la vida sedentaria. Grupos que seguían cazando, recolectando, vagando por bosques, estepas y desiertos. Aunque el mundo parecía inclinarse hacia la urbanización y la centralización del poder, la diversidad de formas de vida persistía.
recordando que la prehistoria no se apagaba de un día para otro, sino que coexistía con la historia por mucho tiempo. Al norte, los pueblos de Europa continuaban sus propias rutas de desarrollo. En las Islas Británicas, por ejemplo, hace más de 4000 años, surgía un enigmático círculo de piedras conocido como Stonehenge. Su función exacta aún es motivo de debate, pero su existencia demuestra una sofisticación sorprendente en arquitectura, astronomía y organización comunitaria. No era una sociedad primitiva en el sentido simple de la palabra. Era una humanidad distinta, con conocimientos, símbolos y aspiraciones que solo ahora comenzamos a comprender. Del otro lado del océano, en lo que hoy llamamos América, florecían culturas como la de los olmecas, los primeros grandes escultores del continente. Tallaban cabezas colosales en piedra, algunas de más de 2 metros de altura. ¿Cómo lo lograban sin herramientas metálicas ni bestias de carga? Ese misterio continúa asombrando a arqueólogos. Pero más allá de lo técnico, lo que esas cabezas gigantes expresan es algo profundamente humano. El deseo de dejar una marca, de decir, estuvimos aquí. La lucha por la supervivencia ya no era solamente contra los elementos o los animales salvajes. Ahora era también una batalla contra el olvido. La memoria se volvía una forma de resistencia, una necesidad vital. Por eso nacieron los rituales, los monumentos, las canciones, las pinturas rupestres. Era la forma de perpetuar lo aprendido, de no empezar desde cero con cada generación. Lo que una comunidad sabía debía transmitirse como un tesoro invisible. En África, cuna de la humanidad, el legado continuaba vibrando con fuerza. En regiones como el Valle del Nilo, los antiguos egipcios habían ya empezado a erigir sus pirámides.